Los conflictos que oponían en la Picota al Tribunal de la Inquisición parece tener comienzo poco antes de la llegada de Felipe V. Ya en el reinado del último Austria, los distintos consejos de Estado se quejaban de los abusos que usaba la Inquisición sobre todos ellos. La Junta Magna se quejaba de que la jurisdicción de la Inquisición abarcaba todos los ámbitos, usando las prerrogativas que le habían sido concedidas por la corona. Los tiempos estaban cambiando, y el control espiritual llevado a cabo por la Inquisición empezaba a molestar. Tardarían un siglo en cambiar la voluntad popular, volviéndola contra la institución que tanto habían favorecido en los dos últimos siglos. Lo que se debatía por parte de los reformadores era que la Inquisición desarrollaba sus funciones al margen del Estado. Actualmente todo el mundo sabe que la Inquisición actuaba al servicio del Estado. A principios del siglo XVIII no estaba tan clara esa dependencia. La Junta Magna señalaba que si la Inquisición reconociese que la jurisdicción temporal que ejercía procedía de la potestad real y usase de ella en la forma y con los límites con que le había sido concedida, ajustándose a los términos de las concordias generales y a los decretos regios sobre resolución de las competencias, los monarcas podrían mantenerles sin novedad en la jurisdicción concedida. El proyecto de reforma, auspiciado por Melchor de Macanaz, velaba por las prerrogativas nacionales frente a las de la Iglesia, y en cuanto al tribunal, señalaba que en causas que no fueran de fe debían actuar conforme actuaban los otros jueces. Y los reos debían ser trasladados a las cárceles reales. Esto iba contra los intereses de los procesados, que en no pocas ocasiones preferían ser procesados por la Inquisición. Otro aspecto que abarcaba la reforma eran las competencias sobre personas relacionadas con el Santo Oficio, que también debían renunciar al privilegio de ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición, debiendo recalar en la justicia ordinaria. A lo largo del siglo XVIII fue planteada la necesidad de suprimir el Tribunal del Santo Oficio, y de hecho durante este siglo no gozó de la gran aceptación popular que había tenido desde su creación. Los puestos de familiares, que en otras épocas eran codiciados por muchos, en este siglo, si eran cubiertos, no era necesario limitar el número de los mismos ni crear listas de espera para componerlos. Y por si esto fuese poco, durante más de un siglo se había relajado el secreto dentro de la institución, habiendo dado lugar a una retahíla de advertencias, recomendaciones y sanciones provocadas por la falta de cumplimiento en ese aspecto. Tan es así que en el año 1797 el clima de desconcierto evidencia el decaimiento del siglo y roza casi el esperpento cuando, interrogado un sujeto sobre la posible comisión de un delito de revelación del secreto inquisitorial, afirma respecto de 3 personas que solamente les ha oído hablar sobre declaraciones y asuntos del Santo Oficio. A este cúmulo de contrariedades hay que añadir las derivadas de la falta de interés por acceder al servicio de la Inquisición como oficial. Lo escaso de los emolumentos a percibir por el desempeño de los cargos, así como la disminución de los privilegios adheridos al fuero inquisitorial, son circunstancias que provocan serias dificultades para cubrir las vacantes. En este sentido se manifiesta el Tribunal de Canarias el 21 de julio de 1791, indicando que incluso ha tenido que llegar a obligar a algún sujeto a desempeñar encargos, lo que, unido a la falta de pericia técnica de los designados, conllevaba la comisión de irregularidades en los procedimientos. La actividad principal se centraba en el control de los libros divulgativos del liberalismo y de la masonería. Sin embargo, la llegada de los Borbones no significó gran cosa en lo tocante al declive del Santo Instituto. Durante el reinado de Felipe V, desde el año 1700 hasta julio de 1746, año de su muerte, durante 46 años hubo 728 autos de fe. Sin embargo, en los reinados de Carlos III, que fue desde el año 1759 a 1788, y de Carlos IV entre 1788 y 1808, solo se quemó a 4 condenados. Durante el siglo XVIII, conocido por el siglo de las luces, la Inquisición se reconvirtió.
las nuevas ideas ilustradas eran ahora las amenazas más próximas y debían ser combatidas. Muchos de los ilustrados españoles fueron procesados por el Santo Oficio, como Olavide en 776, o Iriarte en 1779, o Jovellanos en 1796. Con la llegada del siglo XIX, la decadencia de la Inquisición aparece como un hecho consumado y con la institución su secreto, porque la publicidad del proceso es enarbolada en aquel momento como corolario imprescindible de la aplicación del principio de legalidad. Ya en 1808, Napoleón decreta la supresión de la Inquisición y dimite el inquisidor general Ramón José de Arce, pero serían necesarias varias supresiones para acabar con la institución. El 22 de febrero de 1813, el tribunal fue declarado incompatible con la constitución política de la monarquía, que fue aprobada en 1812. Pero los debates habidos en el Parlamento, intensos y llenos de erudición, si bien acabaron declarando lo expresado, ni con mucho llegaron a aceptar nada de lo afirmado por la leyenda negra contra España y por sus novelistas reconvertidos en historiadores. Es a posteriori cuando la antihistoria, bruñida por la Ilustración, anulará las mentes de los españoles con las mismas patrañas que tenían anuladas las mentes de los europeos. La reforma o abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz se decide de acuerdo con un concepto de orden reformado ajustado al espíritu del tiempo. Se podrá estar de acuerdo con quienes defendían la Inquisición o se podrá estar de acuerdo con quienes acabaron imponiendo la supresión, entre los que por supuesto se encontraban los ilustrados mostrando maneras. Pero las Cortes de Cádiz, al menos nominalmente, no cayeron en la pura difamación que hoy identifica a quienes atacan la Inquisición, que son inequívocamente ilustrados. La emergencia de la Reforma se nos presenta como el punto de encuentro de dos constituciones, una antigua y una nueva, que se legitiman mutuamente. A partir de aquí, el discurso político se desenvuelve en torno a las contradicciones surgidas de las fuentes de legitimación del poder liberal con la construcción por primera vez de una autoridad absoluta. Y ahí radica un punto importante que nos señala la posible equiparación de la Inquisición a lo que comenzaba a conocerse como Constitución. La Inquisición podríamos identificarla como la Constitución existente en la Edad Moderna en España, y, ¿por qué no?, la Suprema podría coincidir con el Tribunal Constitucional. La cuestión es que las Cortes de Cádiz estaban cargadas de afrancesamiento e ilustración. Muy posiblemente el ciclo vital de la Inquisición había llegado a su fin. Pero resulta cuando menos curioso que se suscitó un vivísimo debate en el que gravitaron por una parte los prejuicios abonados por la Ilustración y por otro la opinión favorable de una parte muy importante del pueblo español cuya opinión, acertada o errada, acabó siendo desoída por el liberalismo rampante. Para el pueblo de Cádiz, que se ha complacido de la misma determinación, está el Reino de Galicia, la provincia de Cataluña, la de Murcia, los dos cabildos de Sevilla y Cádiz, que bien por lo claro han manifestado quieren Inquisición. Pues, ¿qué señales más ciertas de que esa es la voz, la intención y el deseo de la nación? No hablo de las demás provincias, porque con motivo de las hostilidades y ocupaciones del francés, no tuvieron libertad para obrar, y por sentado que que manifestaron los cuerpos que hablaron, aun sabiendo no era ese el parecer de las Cortes, se infiere bien la disposición de aquellas y de la mayor parte de la nación. Eso lo dice Fray José de San Bartolomé en su obra El duelo de la Inquisición o Pésame de un filósofo rancio. Sigue diciendo que en 1760 se organizó la Gran Logia Española, a la que supuestamente pertenecían, según Lea, muchas figuras de la Ilustración española, como Aranda, Campomanes o Jovellanos. A partir de 1789, con el miedo de la Revolución Francesa, se desarrolló una literatura en la que se confunden masones, ilustrados y jacobinos y se radicaliza la represión. Pero, de hecho, hasta la invasión napoleónica no puede hablarse
de la institucionalización de las ideologías masónicas en España. Esa masonería bonapartista, en su doble versión, francesa y española, bueno, española difícilmente puede ser la masonería, está íntimamente ligada al liberalismo y a la idea de que la revolución y sus consecuencias son solo una herejía no son solo una herejía política, sino también una herejía religiosa para los clérigos. De ahí su rechazo frontal de la Inquisición, claramente expresado en algunos de los discursos masónicos de la época. Sobre este asunto, Ferrer Benimeli, que es un masón historiador de la Inquisición, de la Inquisición y de la masonería, pues hace especial mención. Se constató que el ser español era incompatible con el ser liberal, masón o ilustrado. La lucha de la Inquisición entonces estaba encaminada a combatir esa herejía. Pero la suerte de la Inquisición estaba echada. España estaba postrada ante sus enemigos tradicionales y solo restaba destruir los elementos que la vertebraban para comenzar acto seguido a desmembrarla. Primero la rotura del imperio y luego la disgregación total. La élite criolla que condujo la revolución contra España estaba profundamente contaminada de masonismo y dio movimientos de independencia un carácter claro de anticlericalismo, si bien las constituciones respectivas posteriormente, por miedo a la realidad del pueblo, no reflejaron esa postura de una manera tan clara. Pero esta gente era anticristianos, o sea, más que anticlericales, eran anticristianos. Y esa idea se ha mantenido hasta nuestros días, hasta el martirio de los católicos en México, por ejemplo, ocurrido en la primera mitad del siglo XX. Los libertadores, los jefes de la insurrección contra España, fueron todos miembros de logias masónicas. Por lo demás, en América se formó la ideología francmasónica, y esa ideología fue la que absorbió Giuseppe Garibaldi, destinado a convertirse en gran maestre de todas las masonerías. Bien, el concepto de libertad presente en la Constitución de Cádiz se extraía de una tradición de la monarquía que vinculaba el pasado legal y de libertad con la nueva Constitución, identificado preferentemente con las cortes medievales. La consecuencia es que para los defensores del Santo Oficio, la libertad enarbolada como legitimadora del discurso político liberal no era incompatible con el concepto de legitimidad tradicional al que pertenecían no solo las Cortes, sino la Inquisición, pues ambas procedían de unos mismos dispositivos legales. El predominio hegemónico de la mentalidad liberal masónica ha ocultado la realidad que fue expuesta por los defensores del Tribunal del Santo Oficio en las Cortes de Cádiz, quienes denunciaban que tampoco la libertad política era privativa de unas Cortes deliberantes, pues estaba presente en la historia de España a través de la consulta propia del régimen conciliar y el deber de consejo o el derecho de representación que podía ejercer cualquier cuerpo político de la nación. Pero ya triunfante la Ilustración, el liberalismo y, en definitiva, todo lo que había sido combatido por la España imperial, en 1809, en el discurso de apertura de la logia Los Amigos Fieles de Napoleón de Barcelona, proclamaban su victoria sobre España, sobre la vida y sobre la libertad. Diciendo, os estaba también reservado el iluminar con la luz de la razón a un pueblo esclavo de mentiras, ídolos de prejuicios y ciegos por el fanatismo. Acabáis de poner las inquebrantables columnas de la filosofía sobre las ruinas del error y de la Inquisición. El masón se presenta como portavoz de la razón y la sabiduría, la ilustración y el progreso en artes y ciencias, la tolerancia y la igualdad civil, la fraternidad y la beneficencia. No temáis que nuestras tareas filantrópicas sean ya interrumpidas o perturbadas por el genio maléfico de tantos y tan graves daños ha causado a nuestra amada patria. Amada. Nuestro pensamiento es libre, como nuestras personas y propiedades. El brazo invencible del gran Napoleón derrotó el monstruo odioso, el abominable tribunal que con eterno oprobio de la razón humana ha violado impunemente por tantos siglos el derecho sagrado del hombre. Bien. Esto
nos lo relata Beatriz Cárceles de Gea en su trabajo Reforma, Abolición del Tribunal de la Inquisición, 1812-1823. El proceso para la supresión del Santo Oficio culminó como tal, pero la idea inicial era la de reforma del mismo. La falta de fe, agotada con el imperio, posibilitó la debacle, que no fue solo de la Inquisición, ni tan siquiera solo de España, sino de toda la hispanidad, dejando con ello abiertas las puertas a los peores enemigos de la humanidad, que durante siglos habían sido contenidos por la infantería, la armada y la Inquisición españolas. La idea de que la actividad censora del Santo Oficio sirvió como coadyuvante de una supuesta represión absolutista contra las libertades individuales encontró su descalificación. Ello significa que no solo para los liberales, sino para los defensores del Santo Oficio es legítimo todo atentado contra estas libertades, mientras que es un bien supremo un concepto de libertad compartido. La abolición o reforma del Santo Oficio no se explica, por tanto, por razón de libertad y de defensa de los derechos individuales, principios que no cuestionaron los cabildos y prelados. Las Cortes de Cádiz, así, dejaron muy claro que los derechos individuales que supuestamente venían a defender los liberales estaban garantizados hacía siglos en España, entre otras instituciones, por la Inquisición. Y repito, ese hecho lo recogieron ellos mismos en las mismas Cortes de Cádiz. Un asunto que siempre argumentaron los liberales contra la Inquisición era el secreto. Según dice también Beatriz Cárceles Gea, la competencia del Santo Oficio, que mejor demostraba su arbitrariedad como atentado contra la libertad del individuo y como prueba de su proceso judicial irregular, era el secreto. Sin embargo, los defensores del Santo Oficio alegaron que ese mismo secreto podía acreditarse en función de una legalidad constitucional apoyada en las Cortes, pues éstas también lo habían contemplado antiguamente en su normativa. En defensa de los argumentos de los defensores del Santo Oficio, debemos señalar que ese secreto no era otra cosa que la incomunicación de los presos, que hasta hace poco tiempo era medida común en todas las policías, y aún hoy sigue existiendo en algunas. En ningún caso la cárcel secreta de la Inquisición fue permanente, sino utilizada en determinados casos con determinadas condiciones y en periodos de tiempo determinados. Pero no eran solo esos los términos aducidos. En las Cortes no se llegó a exponer toda la historia negra que sobre la Inquisición hoy inunda el mundo, pero pusieron las primeras piedras. Algunos argumentos eran ciertos, pero quedaban expuestos de manera no aclarativa sino ocultista, y aunque no profundizaban en la falacia, apuntaban a ella. Así, el conde de Toreno, el día 11 de enero de 1813, afirmaba que en 1780 fue quemada en Sevilla una bruja. Investigando sobre el asunto, nos encontramos con que efectivamente hubo un proceso inquisitorial, AHN Legajo 3681, número 3, relación de causas del año 1650, en el que en la sentencia la bruja fue reprendida severamente en el cuarto del inquisidor más antiguo y se le mandó guardarse reclusión por un mes sin salir más que a misa. Con los años y con la manipulación y el engaño liberal ilustrado, el Santo Oficio ha sido ilegitimado ante los españoles, de ambos hemisferios. Sin embargo, en las Cortes de Cádiz tenían muy claro que el Santo Oficio podía ser reformado o extinguido, pero no ilegitimado. Su ilegitimidad llevaba a la negación de la Constitución antigua, lo cual era un contrasentido, pues esta legitimidad formaba parte de los presupuestos legales de la nación, desde el momento que a ella acudieron los miembros de la comisión a declarar que la Constitución restablecía las leyes antiguas del reino. El debate de las Cortes de Cádiz fue tenaz, y en él se combatió por la España tradicional que fue vencida por la Ilustración, meretriz de los regímenes europeos que acabarían eliminando el ser y la esencia de España y que arteramente identificaban antiguo régimen como monarquía absoluta. Los defensores de España y de la Inquisición señalaron que, amén de las aspiraciones de signo absolutista de los monarcas que nunca pudieron implantarse,
existe una práctica política que se apoyaba en un tipo de libertad política que es intrínseca al antiguo régimen. En rigor, con la implantación del régimen liberal de 1812, las diferencias se suscitan entre monarquía templada y Congreso absoluto, no entre monarca absoluto y gobierno constitucional. Ideológica, cultural, filosófica e históricamente, los defensores de España dieron un baño a los ilustrados que acabarían imponiendo su incompetencia. ¿Pero por qué sucedió tal cosa? Será por lo mismo que está haciendo lo mismo ahora mismo. Y desde entonces ahora. Parece evidente que el campo de batalla que rodeaba las Cortes de Cádiz no dilucidaba lo que se debatía en las Cortes de Cádiz. En estas se discutía el ser y la esencia de España, mientras en el campo de batalla se dilucidaba quién iba a asesinar a España. Por un lado los franceses y por otro los españoles. Los españoles luchando por su independencia, sí, pero dependiendo de traidores que les habían vendido de antemano al tirano inglés, al tirano liberal, al tirano ilustrado. La batalla estaba perdida de antemano. Si con la Inquisición y con España no acababa Francia, sería Inglaterra quien acabase con ellas. ¿Cómo así sucedió? El combate así tenía dos frentes. Por una parte el militar, por otra el legal. En el primero los enemigos de España estaban divididos, en el segundo estaban unidos. La libertad y la independencia de España estaban sentenciadas y para ello debían acabar con la Inquisición. Porque la justicia inquisitorial, de acuerdo con los principios de la libertad evangélica, entendida como una libertad capaz de contravenir las decisiones del rey, no era actora de un disciplinamiento constitutivo, de una obligación política que no admitía la desobediencia. Al contrario, era expresión de una libertad de contravención que negaba por principio dicho disciplinamiento. Esos principios eran presentados por quienes defendían la Inquisición, porque al tratar el concepto de absoluto, el concepto de absoluto que políticos liberales y defensores de las libertades antiguas compartían, entraría a formar parte de los fundamentos constitutivos del Congreso, pues como poder legislativo, su voluntad adquiría el carácter absoluto que ninguna otra autoridad había adquirido en el antiguo régimen. El Congreso, al erigirse en soberano y no admitir más palabra, entiéndase voluntad política ejercida a través de la consulta o del deber de consejo, que la suya, arrogándose la unión de sentimientos referida a los cuerpos políticos del reino, y al negar el principio de contravención, soporte del discurso político de la Constitución antigua, se erigía en absoluto y en tirano, adquiriendo como representante de la nación aquella condición que los monarcas llamados absolutos no habían conseguido. La conciencia, la deliberación, el consejo, la consulta, la representación, es decir, la voluntad política del súbdito ejercida de forma dividida, dejaban de ser facultad de consejos, ciudades, juntas, cabildos, para pasar a ser conceptuado como subversivo y traidor a la patria, pues solo el Congreso era el que podía ejercer la voluntad política. Bueno, es una crítica al sistema liberal y al parlamentarismo, pero que se hizo y de nada sirvió. El pueblo español, de manera inconsciente, estaba luchando en los campos de batalla al mismo tiempo para combatir y para imponer lo que combatía esa crítica. Es una cosa muy rara. Triste destino. Todo estaba sentenciado, a pesar que también surgen voces fuera de la Cámara que defienden el procedimiento inquisitorial, entre ellos Cabruja. Plantea que las prevenciones sobre la publicidad del proceso contenidas en el texto constitucional no se cumplen siquiera por los tribunales ordinarios. Daba igual, no era ese el problema. Nos cuenta Eduardo Galván Rodríguez que 90 votos contra 60
sentenciaron la incompatibilidad del Santo Oficio con la Constitución. Una vez decretada, la Cámara estudia el establecimiento de tribunales protectores de la fe. Finalmente, un decreto de las Cortes de 22 de febrero de 1813 sobre la abolición de la Inquisición y el establecimiento de tribunales protectores de la fe dispone en el artículo 2 del capítulo 1 que el Tribunal de la Inquisición es compatible con la Constitución. En el artículo 3 del mismo capítulo, restablece en su primitivo vigor la Ley 2, título 26, partida séptima, en cuanto deja expeditas las facultades de los obispos y sus vicarios para conocer en las causas de fe con arreglo a los sagrados cánones y derecho común. Para rematar la jugada, el 21 de julio de 1814, Fernando VII, con la colaboración de los 100.000 hijos de San Luis, reinstaura el tribunal, siendo suprimido definitivamente el 9 de marzo de 1820, confirmado finalmente por decreto de 15 de julio de 1834. En la década ominosa, entre 1823 y 1833, la Inquisición no fue formalmente establecida, aunque de hecho volvió a actuar bajo la fórmula de las juntas de fe, toleradas en la diócesis por el rey Fernando y que tuvieron el triste honor de ejecutar al último hereje condenado, el maestro de escuela Cayetano Ripoll, ejecutado en Valencia el 26 de julio de 1826. En 1834, en la minoridad de Isabel II, se abolió definitivamente la institución. A partir de ahí, la rebelión de los enanos, la proliferación de la patraña, afirmando que a hombres, mujeres, pobres y ricos, sabios e ignorantes, inocentes y culpados, justos y pecadores, a todas las clases del Estado, ha espantado este tribunal con el terror de su poder. Este era tribunal de la Inquisición, aquel tribunal que de nadie dependía en sus procedimientos, sin otro soberano que unas leyes dictadas por un inquisidor general en las que se condenaba a penas temporales. Eso nos lo dice don Joaquín del Castillo y Magote en su tratado sobre el Tribunal de la Inquisición, llamado de la Fe o del Santo Oficio. Y Fray José de San Bartolomé señala los tres enemigos de la Inquisición y de España: los herejes y libertinos, los extranjeros que, émulos siempre de las glorias españolas, tratan de apocarlas y oscurecerlas con censuras ridículas y apodos burlescos. Los últimos son los mismos españoles, que tocados ya a la francesa, ya a la diabólica, será a la inglesa, apenas hallan en la nación cosa digna de aprecio, al paso que todo lo extranjero les entusiasma y les arrebata.